quiero decirle que esta es una reunión especial, una reunión extraordinaria y que de una, no es casualidad que usted esté aquí en este lugar en esta noche. Yo he rogado a Dios porque Él nos hable, y Alfredo también ahora cuando oraba, que sea el Espíritu Santo que nos hable a cada uno de nosotros. Y vamos a estar atentos. Los que tienen la Biblia, por favor, abran su Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Vamos a ver la historia de un rey. Hoy estaba viendo en internet el presidente que con largo mandato, y encuentro de Fidel Castro. 49 años estuvo allí hasta que dejó el mando por su salud a su hermano Raúl Castro. Y lo que vamos a ver en esta noche es de un hombre que reinó 55 años. Así que, por favor, segundo Crónicas 33. Dice así la palabra de Dios. De 12 años era Manasés. ¿Saben qué significa este nombre? Manasés, para el olvido. ¿Conocen personas que mensajes quizás para el olvido? Relaciones que quizás no, es para el olvido. Esto significa el nombre Manasés, para olvidar. Seguimos leyendo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Pasó a sus hijos, fíjense lo que hizo, pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y a encantadores. Escuchen lo que dice: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender la ira de Dios. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, ¿qué significa Manasés? Para el olvido. Muy bien, para el olvido. Versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a todo Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Leo de nuevo esta parte, versículo 10. Y habló Jehová Dios a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon palabra de Dios. Por lo cual Jehová trajo contra ellos
los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Alfredo oró que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, pero yo quiero hacer una oración personal, pidiendo a Dios que el Espíritu Santo me ayude a poder transmitir, porque no soy de fácil palabra, me cuesta a veces transmitir lo que siento, y es por eso que mi ruego en esta noche, Dios me ayude, y a cada uno de ustedes también, para que todos podamos entender palabra de Dios. Les pido por favor cierren su Biblia, si les parece bien. Vamos a estar pensando en esto que hemos leído. Manasés reinó más o menos aproximadamente 700 años a 650 años antes de Cristo. Dice la Biblia que su papá era el rey Ezequías. Ezequías ha sido un excelente rey. Y alguien preguntará, si Ezequías ha sido un excelente rey, ¿por qué tuvo un hijo tan malo? Un hijo que hizo tantas cosas. Bueno, la Biblia nos enseña que un padre, un matrimonio puede tener hijos, varios hijos, y cada uno de ellos decide lo que va a hacer en su vida. El papá cristiano, la mamá cristiana, tienen la obligación de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, de enseñarles todos los días, pero ellos deciden después lo que van a hacer en su vida. Así que a los papás que tienen hijos, hoy niños, Dios, el consejo de Dios, instruya al niño en su camino. Porque cuando este chico, cuando sea grande, dice, no se va a apartar. Es una obligación del papá y de la mamá. Después de los 18 años, este papá que ha enseñado a su hijo, esta mamá que enseñó a su hijo todos los días palabra de Dios, no tenga ningún pesar. Él hizo su parte. Este niño, si salió malo como Manasés, si se apartó de Dios, es una decisión personal. Y el papá y la mamá deben respetar, porque Dios lo respeta. Dios respeta. Así que, entonces, un hombre, Ezequías, un hombre bueno, una muy buena relación con Dios, tuvo este hijo, Manasés, que después de un tiempo se apartó de los caminos de Dios. De 12 años era Manasés, dice la Biblia, cuando comenzó a reinar. ¿Recuerda usted de un niño? Un niño estaba seguramente influenciado por diferentes personas, ministros allí. Y este niño quizás ha visto en su casa muchas cosas, ha visto en el palacio allí a su papá dirigiendo, haciendo, guiando al pueblo en Jerusalén, en Judá. Pero él, en la medida que iba creciendo, recibía la influencia de la gente que estaba para asesorarlo a él. Dice la Biblia que él empezó de a poco a apartarse de Dios. No sé si habrá tenido 17, 18 o 20 años, la Biblia no dice, pero sí dice que él se apartó de Dios, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y esto pasa en este tiempo. Allí en el barrio Victoria, en la casa de Mario Gachi, a los niños se les enseña la palabra de Dios. En la Plaza Güeme, a los niños se les enseña la palabra de Dios. Y ellos empiezan a crecer,
llegan a la edad más o menos de 10, 11 años, dicen: yo ya soy grande, ya no quiero ir a cantar. 3 parlamentazos, ya soy grande, yo, dicen ellos, ya no quiero ir. Entonces de a poquito empiezan a apartarse de Dios. Y es un gusto para mí que cuando muchas veces estoy en la puerta y llega un matrimonio más o menos 30, 35 años, primera vez que vení, y ¿saben qué me dice? Yo venía aquí cuando era chiquito. Qué lindo, qué lindo. Es que la palabra de Dios no vuelve vacía. No vuelve vacía. Manasés 12 años tenía cuando comenzó a reinar. Dice la Biblia: pero hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hemos leído segundo Crónica, en el segundo libro de Reyes dice que el rey Manasés, mientras gobernaba allí en Judá, de extremo a extremo, él llenó de sangre inocente. O sea que ha hecho mucha injusticia este rey Manasés. Mucha injusticia, de extremo a extremo, dice, llenó de sangre inocente. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que es muy probable que Manasés haya cortado el cuello al profeta Isaías. ¿Puede ser? No está escrito en la Biblia. Esos opinan algunos que estudian mucho la Biblia, la palabra de Dios. Pero dice: llenó allí Jerusalén de sangre inocente. Y Dios hace justicia. Dios siempre ha hecho justicia. En este tiempo Dios también va a hacer justicia. Cuando haya presidentes, cuando haya diputados, cuando haya cámaras que estén aprobando leyes que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. Como por ejemplo, estas personas que usan pañuelito verde, que pronto quieren ley del aborto, sangre inocente. Pero dice la Biblia que Dios va a hacer justicia, como lo hizo con Manasés, va a hacer justicia en este tiempo. Nada que a veces uno quiere decir: ya, hacer justicia, que esto no se dé. Pero Dios es paciente, Dios espera, Dios permite que el hombre levante los ojos al cielo, busque a Dios. Ahora, ¿qué pasó con Manasés? Él ha hecho mucha injusticia con el pueblo, no solamente con el pueblo, no solo se apartó de Dios, sino que al templo, en el templo que Salomón había levantado y que ahí estaba la presencia de Dios, dice la Biblia que este Manasés, ¿cómo es el significado? Para el olvido. Este Manasés buscó dioses de las naciones extranjeras y dice que preparó dioses, estatuillas, imágenes de madera, de oro, de plata, y los trajo al templo de Dios. ¿Qué opina? ¿Cómo se rebeló contra Dios? Se rebeló contra Dios. Se apartó tanto de Dios hasta que hemos leído la ira de Dios, la justicia de Dios se puso en marcha. Dice la Biblia que de allí lejos Dios levantó generales del ejército asirio, vinieron aquí a Judá, rodearon la ciudad y pronto entraron a la ciudad y llegaron hasta el palacio del rey, lo tomaron prisionero. No sé si le habrán puesto un gancho en la boca, en la nariz, pero sí dice la Biblia que lo ataron con cadena y con cadena lo llevaron muy lejos, 1000 y tantos kilómetros, hasta Babilonia. Y allí dice la Biblia, estando él angustiado, sin lugar a duda, en el peor de los calabozos, allí estaba Manasés. ¿Dios hizo justicia? Dios hizo justicia. Dios hace justicia. Dios hará justicia siempre, siempre, aunque nosotros no lo veamos. Pero dice la Biblia, después Dios lo restauró. Esta historia
puede ser linda para algunos, para otros indiferente, para otros qué linda historia. Pero yo quiero hacer resaltar, por lo menos, algunos aspectos de esta historia, que sea útil para mi vida en este tiempo y para la vida de cada uno de ustedes. Hoy, mientras pensaba en esto, no sabía qué título ponerle. Le pregunto a mi esposa, ¿qué le pongo? No sé qué ponerle. Y me dice, ponle cómo manejó su vida el rey Manasés. Así que le he titulado a este mensaje, cómo manejó su vida el rey Manasés. Y yo quiero hacer resaltar tres actitudes de este rey Manasés. ¿Qué significa Manasés? Para el olvido. Para el olvido, para olvidar. Tres actitudes, y la primera es su indiferencia. La indiferencia de Dios. Repito, su papá, un gran hombre de Dios, tenía una relación muy fluida con Dios, obediente a todo el mandamiento de Dios. Pero Manasés, nada que ver, se apartó lentamente de los caminos de Dios. Dejó lo que es la palabra de Dios, lo que tenían en aquel tiempo. Y esa indiferencia le llevó a cometer tantos pecados, pero tantos pecados, que Dios tuvo que castigarlo. Y cuando estaba allá, lejos de Jerusalén, cuando estaba allá siendo por los asirios, quizás se burlaban de él, quizás lo hacían trabajar duro a él se debe haber sentido muy mal, muy mal. Calculen, estaba en el trono, en el palacio, y de allí lo sacan y lo llevan a un lugar donde ha sido humillado, donde ha sido maltratado. Pero ahí, en ese lugar, cuando él ha sido maltratado, cuando él era, dice la Biblia, no lo busques, yo lo repito, luego que fue puesto en angustia. Dios lo puso allí en angustia. Dios levantó los generales del ejército, ellos vinieron y Dios permitió que él vaya, que sea llevado a este lugar y sea puesto en angustia. Quiero decirle algo, que no siempre esos tiempos de angustia, esos tiempos de opresión son malos. Tiempos de enfermedad no siempre son malos. Les cuento algo, hace varios años atrás, cuando estaba en la iglesia de Calle Córdoba, iba a haber un bautismo. Hay una chica que dice, yo quiero bautizarme. Y cuando va a haber un bautismo, siempre hay una conversación previa. Entre paréntesis, me gustaría que pronto haya un bautismo aquí también. Si hay hombres y mujeres que tienen a Cristo en su corazón, tienen el perdón de sus pecados, dice la Biblia que debe bautizarse. Sigo con lo que esta chica decía. Dice, yo quiero bautizarme. Bueno, una de las preguntas es cuando se van a bautizar es, ¿cómo ha sido el día o la noche cuando has confesado por primera vez tus pecados a Dios? Y esta chica, no me acuerdo si era de Salta o de Jujuy, pero ella dice, mire, mi hermana iba a la iglesia y ella siempre me quería leer la Biblia. Y yo le decía, no. Ella siempre me invitaba a la iglesia y yo le decía, no quiero ir a la iglesia. Y una noche, me contaba esta chica, una tormenta fuerte, una tormenta con relámpagos, con trueno, esta chica se asustó. Nos contó, ¿sabe qué hizo? Fue a la pieza de su hermana, háblame de Dios. Ese miedo que ella tenía le llevó a buscar a Dios. Por eso decía recién, no siempre la enfermedad, no siempre la aflicción, no siempre la angustia es mala. En este caso, el miedo de esta chica ha sido buena para poder levantar los ojos al cielo y buscar a Dios. Manasés, estando en angustia, habiendo sido puesto en angustia, él buscó a Dios. Y este es el segundo punto que quiero hacer resaltar. El primero es la indiferencia de Manasés a Dios, y el segundo, su humillación y angustia.
Él estaba allá lejos de Dios, humillado grandemente por los asirios. Y el tercer punto es su oración al Dios verdadero. ¿Por qué digo al Dios verdadero? Es que él antes, mientras estaba en el palacio, él consultaba a los astros. No sé si a usted le pasó, pero a mí sí. Hace muchos años en la Gaceta salía el horóscopo. Yo voy a leer por curiosidad nada más. Y leía el horóscopo. Y bueno, el horóscopo no es de Dios, el horóscopo es del diablo. Y este Manasés lo que hacía es consultar al horóscopo y a todo el ejército de los cielos. Él consultaba. Pese a que Dios había enseñado en su palabra a Moisés, le dijo, escribí bien en el libro, no debe consultar a los adivinos. Los que pertenecen al pueblo de Dios no deben consultar a los hechiceros, no deben ir a los brujos. Pero Manasés, desobedeciendo, se rebeló contra Dios, hizo todo lo contrario. Pero cuando estaba allí en angustia, ahí se humilló e hizo una oración al Dios verdadero, al Dios poderoso, al Dios creador, al Dios de la Biblia. Y yo me imagino, no dice la Biblia, quizás, me agarro de aquí, quizás por primera vez doblaba sus rodillas y decía, Dios, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he hecho muchas malas cosas, he derramado sangre inocente, yo he cometido un pecado ofreciendo a mis hijos a un Dios pagano. Eso es lo que había hecho Manasés. Dice la Biblia que Dios escuchó esa oración. Dios escuchó esa oración. Y ahora quiero mencionar 3 características de Dios. Y la primera es esta: Dios perdona. No hay otro Dios como el Dios de la Biblia, como el Dios creador. Es un Dios que escucha la oración y es un Dios que perdona. Por favor, ¿alguien puede leer? Lo saben de memoria. San Juan 3:16, por favor. Raquel lo tenía ahí a 3:16, San Juan 3:16 para leerlo. Ahí está, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios. Él, por su gracia, por su misericordia, Él, Dios, el Dios creador, escucha la oración y Él puede perdonar. Fíjese si perdonó a Manasés, habiendo hecho tanta maldad, como Dios no me va a perdonar a mí. ¿Cómo Dios no te va a perdonar a vos? Que estoy convencido que no has derramado sangre inocente. Estoy convencido que no has dado a tus hijos, no has ofrecido a tus hijos a dioses ajenos. Estoy convencido. Manasés, humillado, elevó una oración al Dios de los cielos y Dios escuchó esa oración y Dios perdonó. Dios perdonó. Dice la Biblia. ¿Alguien puede leer Hebreos capítulo 10, versículo 1? Hebreos 10, 1. Resumiendo lo que ha leído Brian, la ley no puede hacer perfecto a nadie. La ley no puede borrar los pecados de nadie. Los 10 mandamientos no pueden borrar los pecados de nadie. La ley cumple la función así como de un termómetro. Tenemos un hijo enfermo, tocamos la frente, está caliente, ponemos el termómetro, sacamos el termómetro y dice 39,5 y la madre pone el grito en el cielo, ya al médico, ¿sí o no? Bueno, el termómetro lo que hace es solamente marcar la temperatura, indica la temperatura, no puede bajar la fiebre. Así la ley solamente nos muestra a nosotros cuánto podemos apartarnos de Dios, lo malo que somos en la presencia. La ley no puede borrar ni un solo pecado. ¿Lo tenés a Hebreos 10:4? Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos
Bien, en otra versión dice, los sacrificios no pueden quitar los pecados. Y algunas personas piensan que si caminan hasta Luján, allí en Buenos Aires, si caminan hasta Reducción, si caminan hasta Catamarca, piensan que eso puede ayudar para que Dios perdone los pecados. Pero dice Dios en su palabra, los sacrificios no pueden borrar ni un solo pecado. Entonces, ¿qué esperanza hay para el hombre? Bueno, recién Alfredo nos hablaba del sacrificio que el Señor Jesús ha hecho en la cruz. El Señor Jesús en la cruz ha hecho un sacrificio perfecto. Allí en la cruz al Señor Jesús le pusieron una corona de espinas, le pusieron en sus manos clavos y en sus pies le pusieron clavos. Y Alfredo nos decía recién que un soldado romano traspasó su costado y Jesús en la cruz derramó toda su sangre. Y dice la Biblia, la sangre de Jesucristo me limpia a mí de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo te limpia a vos de todo pecado. Y este todo quiero ponerlo con mayúscula. Todo. Porque alguien puede preguntarse, pero ¿será de que el adulterio puede limpiar el pecado del adulterio? Sí. ¿Será que el asesinato, el matar a alguien puede limpiar? Dice la Biblia, todo pecado. Y cuando dice todo pecado, yo debo creer que es todo pecado. En la cruz el Señor Jesús derramó su sangre preciosa para limpiar todos tus pecados y todos mis pecados. Entonces, la ley no puede borrar ni un pecado, los sacrificios no pueden borrar ni un pecado, la religión no puede borrar ni un pecado, solamente la sangre de Cristo puede borrar todos nuestros pecados. Dios perdona, pero Dios perdona al que le pide, al que le pide. Manasés por muchos años vivió indiferente a Dios, indiferente a su palabra. Nunca, estando en el palacio, elevó una oración. Nunca. Entonces, Dios no podía perdonar. Pero cuando estaba allá angustiado, ahí elevó una oración y Dios escuchó esa oración y Dios perdonó. Dios es grande, Dios es poderoso. Dios conoce toda tu vida, conoce toda mi vida, Dios conoce todos tus secretos, Dios conoce todos mis secretos. No podemos esconder nada a Dios. Él nos conoce tal como somos. Él te conoce a vos tal como eres. A veces uno quiere aparentar algo, una cosa que no lo es, pero Dios me conoce. Dios te conoce tal como eres. Y Dios, repito, Dios perdona. Dios perdona al que le pide. Al indiferente, Dios no puede perdonar. Pregunto, ¿habrá alguien en esta noche aquí que quiera rechazar el perdón de Dios? Dios ofrece el perdón a todos, a todo el mundo, pero Dios no obliga a nadie. Es como que Dios nos presenta el perdón así en una bandeja, como un regalo, es un regalo de Dios. Es por amor que Jesús murió en la cruz, es por amor que Dios está dispuesto a perdonar. Pero repito, Dios perdona al que pide perdón. Por eso pregunto en esta noche, ¿habrá alguien dispuesto a rechazar el perdón de Dios? O quizás sea mejor la pregunta, ¿habrá alguien en esta noche que quiera tener el perdón de Dios? Pregunto, ¿habrá alguien esta noche que quiera el perdón de Dios? Dios lo ofrece, así como en bandeja, un regalo. El que quiere, el que pide a Dios perdón, Dios le va a perdonar y le va a perdonar para siempre. La segunda característica de Dios es que Dios olvida
Dios olvida. Por favor, ¿alguien puede leer Isaías 43, 25? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Como Jorge dice al último, no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Qué lindo. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios creador. Un Dios que escucha la oración, un Dios que perdona y un Dios que olvida. Dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Vale la pena confesar los pecados a ese Dios. Ese Dios que me conoce a mí como soy, a vos te conoce como eres. Vale la pena confesarle los pecados a Él, porque Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Querido, ese es el Dios de la Biblia, el Dios que perdona y el Dios que olvida. Y por último, Dios restaura. Dice la Biblia, hemos leído que Dios lo volvió a Manasés y de nuevo fue a ocupar el trono en Judá. No sé si se habrá dado en otra oportunidad que un rey ha sido llevado prisionero, estado allí un tiempo humillado, angustiado. El rey de los asirios permitió que él vuelva y ocupa de nuevo el lugar. ¿Por qué? Porque él elevó una oración a Dios. Él se humilló en la presencia de Dios, confesó su pecado, Dios le perdonó y Dios lo restauró. Hay un apartito, no lo tengo ahora, se llama celular. Y me gusta porque por ahí hay palabras que no las entiendo bien. Muchas. Y una de ellas es restaurar. Voy al apartito que se llama al celular, busco al señor Google y le pregunto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir restaurar? Y me contesta, Luis, restaurar significa arreglar lo desperfecto de una obra de arte. Restaurar significa arreglar los desperfectos de una obra de arte. Yo me acuerdo hace varios años atrás en Plaza Alberti está don Juan Bautista, ya el mármol parece que se estaba arruinando, entonces el gobierno decidió restaurar. Y lo restauraron a él, hicieron una cobertura allí arriba y bueno, quedó restaurado. Una obra de arte, dice el diccionario, que significa arreglar lo desperfecto de una obra de arte. Con la autoridad de la palabra de Dios. Voy a decir que Armando Cascar, este chico que está aquí, es una obra de arte hecha por Dios. ¿Sí o no, Armando? Amén. Aquí tenemos, chicas, también una obra de arte, por allá también una obra de arte. Cada uno de ustedes son una obra de arte hecha por Dios. Gracias a Dios de los cielos, al Dios creador, una obra de arte. Lástima que el pecado arruinó esa obra de arte hecha por Dios. Y por causa de ese pecado, por causa de ese poder del diablo, muchas obras de arte, muchas personas han caído en el vicio, en la maldad, en la droga, y esta obra de arte ha sido desfigurada por el pecado. Pero lo bueno es que Dios tiene el poder para oír una oración, para perdonar, para olvidar los pecados y para restaurar. Ese es el Dios de los cielos, ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que nos habla en esta noche. Cada uno de ustedes son una obra de arte hecha por Dios y Él quiere restaurar. No importa hasta dónde haya llegado yo, no importa qué pecado haya cometido yo, no importa la cantidad de pecado, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar todos los pecados. Y cualquier hombre o mujer que esta noche quiera confesar los pecados, Dios estará con su oído atento, escuchará la oración y perdonará todos tus pecados y olvidará, dice la Biblia, nunca más me acordaré de vuestros pecados. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios creador, ese es el Dios que en esta noche quiere perdonar todos tus pecados.
Termino diciendo ya el título de este mensaje: ¿cómo manejó su vida el rey Manasés? La pregunta es ¿cómo manejarás tu vida? ¿Cómo estás manejando tu vida? Indiferente a Dios, indiferente a su palabra, lejos de Dios, haciendo lo que, permítame esta expresión, lo que se te canta. ¿Cómo vas a seguir manejando tu vida después de escuchar la palabra de Dios? Teniendo la posibilidad de recibir, de confesar tus pecados a Dios, teniendo la posibilidad de ser perdonado por Dios, de ser lavado, limpiado por la sangre de Cristo. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cuál va a ser tu actitud en esta noche? ¿Cuál va a ser tu actitud en este momento? ¿Estás dispuesto a pedir a Dios el perdón? ¿O estás dispuesto a seguir con la tuya? Rechazar el perdón que Dios ofrece. Si hay alguien aquí que quiere recibir el perdón de Dios en esta noche, yo le pido que levante su mano. Levante su mano ahí si está dispuesto. Dios no obliga, repito, Dios no obliga. Dios ofrece el perdón como un regalo. El que quiere lo puede recibir. El que quiere lo puede rechazar. Es Dios así. Dios no obliga a nadie. Termino este mensaje. Por favor, leamos. Ahora sí abra la Biblia de nuevo. Hebreos capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Versículo 28, Hebreos 10, 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Repito, Dios no obliga a nadie. El que quiere puede hacer una oración y decir: Señor, confieso mis pecados. Yo he sido hasta aquí como Manasés, pero a partir de ahora mi vida va a ser diferente. Mi vida va a ser diferente. Solo Dios puede transformar una vida. Solo Dios puede cambiar una familia. Donde hay grito, donde hay llanto, donde hay golpe, donde hay violencia, puede ser, el poder de Dios puede transformar esa vida. Pero repito, Dios no obliga. El que quiere confesar sus pecados a Dios puede hacerlo. Dios va a escuchar, Dios va a perdonar y Dios va a olvidar todos sus pecados y Dios lo va a restaurar. Lo va a hacer como un auto 0 kilómetros. ¿Viste cuando un auto entra al taller, tira mucho aceite, no tiene fuerza? Allí lo rectifican y queda como nuevo, 0 kilómetros. Eso es lo que Dios hace en la vida de un hombre, de una mujer que está dispuesto a recibir el perdón de Dios.